Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 2 de julio 2025, vamos a iniciar nuestra sesión número 165 de lectura y estudio del libro de Urantia. Esta vez vamos a empezar un nuevo documento, el documento 94, las enseñanzas de Melquisedec en Oriente. Como siempre, empezamos con una pequeña oración que nos la va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. Padre Miguel y hermano Jesús, estamos aquí reunidos para compartir esta hermosa y valiosa revelación y permite que su mensaje trascienda a los corazones de nuestros hermanos y que las guerras lleguen pronto a su fin. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Amén. compartir el libro en el documento que nos toca empezar hoy. Las enseñanzas de Melquisedec en Oriente, que empieza en la página 1027, párrafo 1 del libro original. Ok, vamos a agrandar un poquito. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí? ¿Que se ve llena la Se pantalla? ve, Ponlo en al menos los títulos se ven. títulos Está abajo. chiquita la letra de abajo, si se puede A ver agrandar. un A poquito ver más ahí, esto es lo que grandecita, van a... por favor. Más Háganle. grande. ¿Más grande? Sí, Sí. Sí, please. A ver ahí. ahí está mejor. Podría ser. Yo, ¿Puede yo leer puedo con leer. comodidad? Un poco más. Puedo seguir agrandándolo. ¿Qué tal ahí? Para mí está bien ahora, no sé. Para mí Ok. también sí lo veo bien. Ok, muy bien. Entonces, Ketty, empiezas con Bueno, la introducción, a, que es un solo párrafo, me parece. a ver, ¿cuál es el título? Que no puedo leer el título. Aquí está. Ok, documento 94, las enseñanzas de Melquisedec en Oriente. Los primeros maestros de la religión de Salem penetraron hasta las tribus más remotas de África y Eurasia, predicando incansablemente el Evangelio de Maquiventa y enseñando que el hombre debía pagar un solo precio por obtener el favor divino, su fe y su confianza en el Dios único y universal. La alianza de Melquisedec con Abraham fue el patrón de toda la primera propaganda que salió de Salem y de otros centros. Ninguna religión de Urantia ha tenido nunca misioneros más entusiastas y dinámicos que aquellos nobles hombres y mujeres que llevaron las enseñanzas de Melquisedec por todo el hemisferio oriental. Esos misioneros fueron reclutados entre muchos pueblos y razas y difundieron casi siempre sus enseñanzas a través de los conversos nativos. Establecieron centros de formación en diferentes partes del mundo, donde enseñaban la religión de Salem a los nativos y luego encargaban a estos alumnos que ejercieran como maestros de su propio pueblo. Muy bien. Bien, acá tienen el mapa de Euroasia. ¿No? Varios cientos de años caminaron estos misioneros de Melquisedec para llevar las enseñanzas de Salem. Penetraron África y Eurasia, predicando ese evangelio de Melquisedec sobre un solo Dios, un Dios único y universal, y la salvación a favor, el favor de Dios solo por la fe. En realidad, la religión de Salem se propagó por Oriente y Occidente, pero este documento solo trata de la expansión hacia el Oriente. En el siguiente documento hablaremos de Occidente. Esos misioneros fueron hombres y mujeres, hay que resaltar esto. Nos dicen eran gente noble, gente aguerrida, procedente de muchos pueblos y de muchas razas. Había gente de todas las razas, no solamente era de la raza del Medio Oriente, la raza semita. Eh, y esta frase es muy importante, dice, el pacto de Melquisedec con Abraham fue el modelo de toda la propaganda temprana que salió de Salem y de otros centros. ¿Qué nos quieren decir con esto?
que la alianza con Abraham fue, como decir, el arquetipo de lo que el resto de pueblos y razas del mundo debían conocer sobre el verdadero y único Dios, el Padre Celestial, el Dios de todos y no de un pueblo elegido. El Evangelio de Melquisedec, la religión revelada de un único Dios y de la salvación por la fe, fue el mensaje que se difundió desde Salem a toda la tierra conocida de entonces. Esta fue la primera propagación o propaganda, como dicen acá, de la verdad revelada. Finalmente, la introducción termina explicando el método de propagación que estos sacerdotes y sacerdotisas emplearon para la difusión del mensaje, ¿no? Ellos utilizaron la misma técnica de dalamatia, que consistía en formar maestros seleccionados de entre los nativos de las tribus para luego enviarlos de vuelta a sus pueblos para que transmitieran esas enseñanzas. Ok. Pasamos a la primera sección. Entonces, Glorita se está cuidando. Mario, por favor, ¿nos puedes leer? Las enseñanzas de Salem en la India védica. En tiempos de Melquisedec, la India era un país cosmopolita que acababa de caer bajo el dominio político y religioso de los invasores arioanditas procedentes del norte y el oeste. Para entonces, los arios solo habían penetrado en profundidad por el norte y el oeste de la península. Estos védicos, recién llegados, traían consigo sus muchas deidades tribales. Sus formas religiosas de culto cumplían estrictamente las prácticas ceremoniales de sus primeros antepasados anditas, en el sentido de que el padre seguía ejerciendo como sacerdote y la madre como sacerdotisa, y el fogón familiar seguía utilizando como altar. Ok. Gracias. A ti, Mario. Miren ustedes, en tiempos de Melquisedec, hace casi 4000 años, la India ya era un país cosmopolita, es decir, la gente de la India estaba familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y todas eran bien aceptadas, ¿no? Hacía muy poco que los arioanditas, los védicos, dominaban política y religiosamente ese país. ¿Okay? Los Vedas seguían practicando el culto a sus muchas deidades tribales, de la misma forma que los primeros anditas. El padre actuaba de sacerdote, la madre de sacerdotisa y el fogón de la casa se utilizaba como altar. ¿Qué pasó después? Nos lees, Mayra, por favor, los dos siguientes párrafos. El culto védico estaba entonces en proceso de crecimiento y metamorfosis, bajo la dirección de la casta de los brahmanes. Estos sacerdotes maestros estaban asumiendo gradualmente el control sobre el creciente ritual de culto. La amalgamación de las 33 deidades arias anteriores estaban bien avanzada. Perdón, vuelvo y repito. La amalgamación de las 33 deidades arias anteriores estaban bien avanzada cuando los misioneros de Salem penetraron en el norte de la India. El politeísmo de estos arios era una degeneración de su monoteísmo anterior, debido a su fragmentación en unidades tribales donde cada tribu veneraba a su propio dios. En los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo, esta evolución recesiva del monoteísmo trinitario original de la Mesopotamia andita estaba experimentando un nuevo proceso de síntesis. Los múltiples dioses estaban organizados en un panteón bajo el liderazgo triuno de Darius, Pitar, señor de los cielos, Indra,
el tempestuoso señor de la atmósfera, y el tricéfalo Acne, dios del fuego, señor de la tierra y símbolo vestigial de un concepto anterior de la Trinidad. Ok. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí, ¿no? El culto védico estaba creciendo y transformándose en una amalgama de 33 deidades bajo la dirección de los brahmanes. O sea, los brahmanes estaban tomando el control del culto y el control de estos dioses, ¿no? El culto védico estaba ya bien avanzado cuando llegaron los misioneros de Salem y había, por lo tanto, politeísmo. Los arios eran politeístas, era una degeneración del monoteísmo que habían sido en un principio, ¿ok? El monoteísmo trinitario, originado en Mesopotamia con los primeros anditas, estaba sintetizándose en un panteón de dioses encabezados por un liderazgo trino, o sea, había una especie de trinidad en la cual Diaus Pitar era el señor de los cielos, ¿no? Indra era el tempestuoso señor de la atmósfera y Agni era un dios tricéfalo. Acá, bueno, esta es la mejor imagen que encontré, pero se le ven dos caras, supongo que la tercera está a la espalda, ¿no? Era el dios Agni, el tricéfalo era el dios del fuego y de la tierra. Entonces, este dios era el vestigio del concepto que se había tenido muchísimos siglos antes de la Trinidad. Así había degenerado el concepto de Trinidad. Entonces, acá tenemos una mezcla de una Trinidad en donde hay uno de los miembros que es otra Trinidad, ¿no? Entonces, así estaba la religión en la India cuando los brahmanes tomaban el control de lo que habían traído los arios, o sea, los Vedas. ¿Qué más nos dicen acá? Seguimos, Renato. Pepe, perdón, una preguntita. Cuando hablas de brahmanes, ¿a qué te refieres? ¿A los sacerdotes? Así es, los sacerdotes de Brahma. Ahora Ok. vamos a hablar de qué cosa era el Brahman, ¿no? El Brahman era una figura abstracta de un absoluto o de un rey, de un dios que abarcaba todo, ¿no? Se va a explicar eso un poquito más adelante. Y los brahmanes eran los sacerdotes de Brahma. Ok, ¿Mm? gracias. Bien. Eh, Renato le toca. Le toca a Renato el siguiente párrafo, por favor, Renato. Un desarrollo claramente enoteísta estaba preparando el terreno para el monoteísmo evolucionado. Agni, la deidad más antigua, era exaltado con frecuencia como el padre jefe de todo el panteón. El principio de la deidad padre, llamado unas veces Prayapati y otras Brahma, quedó sumergido en la batalla teológica que los sacerdotes brahmánicos libraron más tarde con los maestros de Salem. El Brahman era concebido como el principio de divinidad, energía, que activaba todo el panteón védico. Bien, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? En la religión hindú, Agni es la deidad más antigua y el padre jefe de todo el panteón de dioses, ¿no? Como les decía, hay 33 dioses, ¿no? Agni también es llamado Prayapati o Brahma, ¿ok? Y el Brahman es el principio de divinidad, energía de todo el panteón, o sea, es como decir la primera fuente y centro, la digamos, el absoluto, inclusive concebían la eternidad, ¿m? Como vamos a ver más adelante cuando se analice esa filosofía, esa teología hindú, ¿no? Bien, ustedes recordarán, la doctrina de Salem iba en contra de todos los dogmas, las tradiciones y enseñanzas del clero brahmánico, pues no era ritualista ni la religión de Salem no requería de un clero. ¿M? Los sacerdotes brahmánicos no aceptaban la salvación si no era por prácticas rituales y por sacrificios, ¿no?
quizá como pretexto, porque la otra opción era prescindir de ellos y ellos no querían perder su poder, ¿no? Por lo tanto, hubo un enfrentamiento inevitable entre los misioneros de Salem y estos brahmanes, que eran los que tenían el control, eran la casta más alta en la India, ¿no? Seguimos. Anita, nos lees, por favor. Los misioneros de Salem predicaban el Dios único de Melquisedec, el Altísimo del cielo. Esta descripción no discordaba del todo con el concepto emergente del padre Brahma como fuente de todos los dioses. Pero la doctrina de Salem no era ritualista, por eso iba directamente en contra de los dogmas, las tradiciones y las enseñanzas del clero brahmánico. Los sacerdotes brahmánicos no quisieron aceptar nunca las enseñanzas de Salem de la salvación por la fe, del favor de Dios obtenido sin prácticas rituales ni ceremonias de sacrificio. Así es que las presidían ellos, por lo tanto era su negocio, no querían perder su negocio, en otras palabras. Este, Ani Marleni, nos lees el siguiente, por favor. El rechazo del Evangelio de Melquisedec de confianza en Dios y salvación por la fe, constituyó un punto de inflexión de importancia capital para la India. Los misioneros de Salem habían, perdón, perdón, qué pena, los misioneros de Salem habían contribuido mucho a desautorizar las creencias en todos los antiguos dioses védicos, pero los líderes, los sacerdotes del vedismo, se negaron a aceptar la doctrina de Melquisedec de un solo Dios y una simple y única fe. Sigue, porque creo que este es el último párrafo antes del siguiente. Oh, no, hay dos más. Los, Ok, bra- sí, sigue. los brahmanes filtraron los escritos sagrados de su tiempo en un esfuerzo por combatir a los maestros de Salem, y esta compilación revisada más tarde ha llegado hasta los tiempos modernos como el Rig Veda, uno de los libros sagrados más antiguos. Fue seguido por los Vedas segundo, tercero y cuarto, a medida que los brahmanes intentaban cristalizar, formalizar y fijar sus rituales de culto y sacrificio para las gentes de aquellos días. En su mejor faceta, estos escritos equivalen a cualquier otro compendio de este tipo en cuanto a la belleza de sus conceptos y la verdad de sus percepciones. Pero esta religión superior se fue contaminando con los miles y miles de supersticiones, cultos y rituales del sur de la India y transformando gradualmente en el sistema teológico más variopinto de la historia del hombre mortal. El estudio de los Vedas muestra algunos de los conceptos más altos de la deidad que se hayan elaborado jamás, conviviendo con algunos de los más degradados. Bien, acá tienen los Vedas, estos libros, ¿no? El primero fue el Rig Veda, todos están escritos en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India, ¿no? Entonces dice que estos brahmanes, en su esfuerzo por combatir a los discípulos de Melquisedec, ¿no? Compilaron todas esta filosofía que ellos tenían en estos libros, ¿no? Que se llamaron los Vedas. Uno de los libros sagrados del hinduismo es el Rig Veda, ¿no? Y el más antiguo. Luego vinieron un segundo Veda, el tercero, el cuarto, tratando de cristalizar, formalizar y fijar sus rituales de culto y sacrificio. Pero estos compendios, vistos desde el lado positivo, ¿no? Son equivalentes a otras escrituras llenas de verdad, de belleza en sus conceptos, pero con el paso del tiempo se fueron contaminando. Entonces se llenaron de cultos, rituales, supersticiones de los pueblos atrasados del sur de la India y convirtieron la religión védica en un sistema teológico, dice, variopinto y degradado.
Entonces, y que al final habían altos conceptos sobre la deidad conviviendo o combinados con los más bajos, ¿no? Sistemas teológicos atrasados, ¿no? Sobre todo del Deccan, de la zona central de la península de la India. A ver, creo que nos hemos quedado acá conviviendo con los más degradados, sí. Y ahí termina, creo. Sí. Pasamos a la segunda sección del documento que le toca a Octavio Nole. Volvemos a Ketty. Entonces el orden sería Ketty, Mario, Mayra, Renato, Anita y Marlene. ¿Ok? Ahí está. Adelante, Brahma. Perdón, Ketty. Ok. 2. El brahmanismo. Brahmanismo. A medida que los misioneros de Salem fueron penetrando en el Deccan dravídico hacia el sur, se encontraron con una estructura de castas cada vez más predominante. Era el sistema diseñado por los arios para intentar conservar su identidad racial frente a la marea creciente de los pueblos Sangik secundarios. Puesto que la casta de los sacerdotes brahmánicos era la esencia misma del sistema, este orden social retrasó considerablemente el progreso de los maestros de Salem. El régimen de castas no pudo salvar a la raza aria, solo consiguió perpetuar a los brahmanes, y estos a su vez han mantenido su hegemonía religiosa en la India hasta el día de hoy. Ok, entonces acá nos hablan del brahmanismo. El brahmanismo está presidido por la casta más alta, que son los brahmanes. El sistema de castas en la India fue diseñado por los mismos arios en un intento para que su raza se mezclara, ¿no? Ellos se sentían superiores a las razas Sangik secundarias que predominaban en esa zona de la India. Estamos hablando de la raza verde, la raza naranja y la raza índiga, ¿no? Bien, había una gran población de todas estas razas y sus mezclas. Eso se dio solamente en la India, por eso la India es tan especial. Entonces, y ese fue un intento fallido que solo perpetuó la hegemonía religiosa de estos brahmanes, dicen hasta el día de hoy. Seguimos, Mario, léete el siguiente párrafo. Al debilitarse el vedismo como consecuencia de su rechazo de las verdades más altas, el culto de los arios quedó sometido a las crecientes incursiones procedentes del Deccan. En un esfuerzo desesperado por contener la marea de extinción racial y obliteración religiosa, la casta brahmánica trató de exaltarse por encima de todo lo demás. Enseñaron que el sacrificio a la deidad era en sí mismo plenamente eficaz y de potencia irresistible. Proclamaron que de los dos principios divinos esenciales del universo, uno era el Brahman, la deidad, y el otro era el sacerdocio brahmánico. En ningún otro pueblo de Urantia se han atrevido los sacerdotes a exaltarse incluso por encima de sus dioses, a atribuirse los honores debido a sus dioses. Pero exageraron tan absurdamente sus presuntuosas reivindicaciones que todo su precario sistema se derrumbó ante los cultos degradantes que afluían a raudales desde las civilizaciones vecinas menos avanzadas. El propio e inmenso sacerdocio védico decayó y se hundió bajo la negra avalancha de inercia y pesimismo que su propia presunción egoísta
e insensata había provocado en toda la India. Gracias. Miren ustedes, gracias a ti. Los arios habían venido por el norte y habían venido también por el oeste a la India, habían entrado, pero todo el Decán, o sea, la parte central, como les decía, de la península, estaba llena de estas castas, y entonces ellos, en un intento, en un esfuerzo desesperado, eh, por evitar la marea creciente de extinción racial, que ellos veían venir, porque la gente del Decán se iba extendiendo, iba poblando y poblando cada vez más. O sea, de hecho se reproducían a mayor velocidad que los arios, ¿no? Entonces esa casta sacerdotal contaminada de los brahmanes fue el mayor obstáculo para la difusión y las enseñanzas de estos maestros de Salem en el Decán de la India dravidiana. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el avance de las razas, ¿no? Bien, los sacerdotes brahmanes proclamaron que la deidad Brahma o el Brahman y el sacerdocio brahmánica eran los dos principios divinos esenciales del universo, ¿no? Lo cual era una presunción exagerada, ¿no? Se pusieron al mismo nivel que los dioses. Enseñaron también que el sacrificio a la deidad era plenamente eficaz, y esta exaltación exagerada, esa presunción egoísta e insensata, como pone acá el Melquisedec, que relata este documento, provocó el derrumbe del sacerdocio védico ante los cultos degradantes de los vecinos menos avanzados de la India. O sea, terminaron con los Vedas y predominaron los brahmanes. Bien, Voy yo. adelante. La concentración excesiva en el yo condujo inevitablemente a tener la perpetuación no evolutiva del yo en un ciclo sin fin de encarnaciones sucesivas como hombre, animal o mala hierba. De todas las creencias contaminantes que podrían haberse adherido a lo que pudo haber sido un monoteísmo emergente, ninguna fue tan embrutecedora como esta creencia en la transmigración, la doctrina de la reencarnación de las almas, procedente del Decán dravídico. Esta creencia en una serie monótona y deprimente de transmigraciones repetidas privó a los mortales luchadores de su esperanza largamente acariciada de encontrar en la muerte la liberación y el avance espiritual que habían formado parte de la fe védica anterior. Bien. Ok, entonces la creencia en la transmigración. Acá ponen la transmigración como sinónimo de reencarnación, ¿no? En buena cuenta es lo mismo, ¿no? La reencarnación de las almas en hombre, en animal o en mala hierba, dicen también, que se había originado en el Decán dravídico. Y fue, dice, el peor contaminante, el más embrutecedor del monoteísmo emergente de esa época. La fe védica proclamaba una liberación, un avance espiritual después de la muerte, pero los dravidianos del Decán se aferraban a una serie monótona y deprimente de reencarnaciones sucesivas. Pero ¿cuándo terminarían estas reencarnaciones, no? Y después inventaron ese principio de la doctrina del descanso y la paz universal al fusionarse con el Brahman, ¿no? La sobrealma de toda la creación. Eso lo van a explicar un poquito más adelante. ¿Le toca? ¿Ah? ¿Ha leído Mario, Mayra, a Renato? Esta enseñanza filosóficamente debilitante fue seguida pronto por la invención de la doctrina de escapar eternamente del yo, sumergiéndose en el descanso y la paz universales de la unión con la sobrealma, toda la creación, los deseos y las ambiciones de los mortales que neutralizados y prácticamente destruidos. Las mejores mentes de la India llevan más de 2000 años intentando liberarse de todo deseo
y así quedó abierta de par en par la puerta por la que entraron los cultos anteriores que han encadenado prácticamente el alma de muchas gentes hindúes a la desesperanza espiritual. De todas las civilizaciones, la ayurvédica fue la que pagó el precio más terrible por su rechazo del Evangelio. Este párrafo es muy importante. Miren, entonces inventan la doctrina del descanso y la paz universal al fusionarse con Brahma o el Brahman, ¿no? La sobrealma de toda la creación. Esta es una enseñanza filosóficamente debilitante, ¿no? Los deseos y ambiciones naturales del ser humano, su impulso a la perfección, quedó neutralizado, quedó destruido, ¿no? Y en ese contexto ha entrado muchos cultos y enseñanzas posteriores que han encadenado y hundido en la desesperación a muchos de estos habitantes hindúes, ¿no? Y este fue el terrible costo que la civilización ario-védica tuvo que pagar por su rechazo al Evangelio de Salem. Seguimos, Anita. Las castas por sí solas no podían perpetuar el sistema religioso cultural ario, y a medida que las religiones inferiores del Decán permeaban el norte, se desarrolló una edad de desesperanza y desconsuelo. Fue durante aquellos tiempos oscuros cuando surgió el culto de no quitar la vida a ninguna criatura, y ha perdurado desde entonces. Muchos de los nuevos cultos eran francamente ateos, pues afirmaban que la salvación, en la medida en que era alcanzable, solo podía resultar del propio esfuerzo del hombre sin ayuda alguna. A pesar de todo, en buena parte de esta desafortunada filosofía afloran vestigios distorsionados de las enseñanzas de Melquisedec e incluso de Adán. Ya. Miren, a medida que las religiones inferiores del Decán se expandían por el norte de la India y empezaban a contaminar todo lo bueno que habían traído los salemitas, ¿no? Los sacerdotes de Melquisedec, empezó una era oscura, una era de desesperanza, de desconsuelo, que originó el culto al respeto por la vida, ¿no? No quitar la vida a ninguna criatura, lo cual ha perdurado felizmente. Bueno, ese es el pacifismo hindú. En muchos de esos cultos se perdió también la idea de Dios, y que la salvación solo dependía del esfuerzo personal de cada uno, sin ayuda de nadie. Y en medio de esa desafortunada filosofía afloran vestigios distorsionados de las enseñanzas de Maquiventa y de Adán. Miren ustedes cómo se amalgamó todo de una forma tan incoherente, ¿no? Totalmente desorganizada. Pepe, Marlene, por una favor. pregunta, Pepe. Sí. Pepe, um, hablando de la reencarnación, ellos ahí no explican nada más, solamente hablan de la reencarnación, la mencionan, pero ¿en dónde se iban a reencarnar, no? ¿O en Sí. otra persona o en un animal? Creo que de Podría ahí, ser una persona, un animal o una planta. claro, de ahí viene el respeto por por el asunto de la vida, porque tú no sabes si de repente tu amigo podría haber reencarnado en un animalito, una planta, Ujú. ¿no? Y sí, pues pienso que es así. Bueno, para resumir nada más. Pero Una Gracias. no se ha pregunta, especificado lo de la reencarnación. Perdón, Glorita ha levantado la mano. Vamos a darle la palabra. Sí, Glori. Y después a Pregunta, tu Anita. perdón, buenas tardes. Una pregunta. ¿De ahí se originaría por ejemplo, el budismo, Pepe? El budismo vino después, ¿no? Este, y, pero es una religión sin Dios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo fue y cuál predominó sobre la otra. Eso está explicado un poquito más adelante. El budismo también nace en la India, ¿no? Con Siddhartha Gautama. Sí, sí, Ani, ¿tú querías preguntar algo? pregunta pero con comentario. Se supone que la reencarnación es
para poder seguir, no sé, corregir el problema o para poder evolucionar. Pero reencarnar para involucionar, o sea, si es un hombre convertirse en un animal o una planta, o sea, ahí está retrocediendo. Es que falta todavía agregar la idea del karma. Ahora viene más adelante eso, ¿no? Como que uno se reencarnaba en un animal como castigo, ¿no? O en una planta, en fin. Ya. Hay toda una filosofía detrás de todo eso que acá el revelador la considera degradante, deprimente, que no ayuda a ningún crecimiento espiritual, ¿ok? Es una cosa monótona, es una cosa sin falta totalmente de imaginación y sin un sentido ascendente. ¿No? Bien, vamos a leer los siguientes párrafos para aclarar un poquito mejor este panorama de la reencarnación. Le Marlene, tocaría a ¿Marlene ha leído? ¿Marlene ha leído? este, a ver, Leí la primera vez, la segunda me saltaron. ¿Ya ves? no te No, no, creo, era solamente yo. Marlene, no sé, te salté, disculpa. Sigue tú, Marlene, por favor. Ah, Tranquilo. Mm, Los brahmanes habían rechazado al Dios único de Melquisedec, movidos por su deseo de autopreservación, y se encontraban ahora con la hipótesis del Brahman, ese yo filosófico indefinido e ilusorio, ese ello impersonal e impotente, que ha Perdona un dejado ratito, la vida espiritual de la India postrada y desamparada desde ese día desafortunado hasta el siglo XX. perdona un ratito. Creo que nos faltó leer este párrafo debajo de la Sí, imagen. señor, faltó Sí, ese pedazo. sí, A ver, lo leo. sí. En esa época se compilaron las escrituras más recientes de la fe hindú, las brahmanas y las Upanishad. Después de Upanishad. haber rechazado las enseñanzas de una religión personal basada en la experiencia personal de fe en el Dios único y al verse contaminado por la marea de cultos y creadores degradantes y debilitantes del Decán con sus antropomorfismos y reencarnaciones, el clero brahmánico protagonizó una violenta reacción contra estas creencias adulteradas. Hubo un esfuerzo claro por buscar y encontrar la realidad verdadera. Los brahmanes se propusieron desantropomorfizar el concepto indio de la deidad, pero al hacerlo cayeron en el grave error de despersonalizar el concepto de Dios y así terminaron adoptando no un ideal elevado y espiritual del Padre del Paraíso, sino la idea distante y metafísica de un absoluto que todo lo abarca. A ver, esto vale la pena comentar antes de pasar al siguiente párrafo. Este párrafo es muy importante. Miren, fue la época en que de los compendios eh, que se hicieron, ¿no? Las llamadas brahmanas y los Upanishad, más recientemente. Ya no creían en la religión de la experiencia personal con Dios Padre, sino en dioses antropomórficos, en reencarnación, en credos y cultos degradantes. Y cuando los brahmanes trataron de destruir esa idea antropomórfica de Dios, lo que eh, al despersonalizarlo, ¿no? Terminaron por adoptar una idea metafísica, una idea distante de un absoluto que aparentemente lo abarcaba todo, ¿no? En lugar del Padre universal del paraíso, ¿no? Entonces, imagínense, tratando de destruir una cosa, se quedaron sin Dios, ¿no? Se quedaron sin la persona de la deidad. pero mira, Ahora, Pepe, sí, eso que estamos leyendo tiene mucho que ver con lo que mucha gente piensa ahora, porque a la hora, ustedes debe parecerles familiar cuando alguien medita y comenta, conéctate con la fuente, ¿me entienden? O sea, no es que se están conectando con un ser divino, con personalidad, sino con un elemento lleno de energía
y lleno de todo, pero yo veo que hasta ahora ese concepto del, ay, ¿cómo es esto? Este concepto que tienen en el que no, del todo, pero en el del absoluto, pero en el que no incluyen al Padre del Paraíso, es muy similar al que mucha gente tiene ahora. Ujú. Bien, en la religión hindú que vamos a ver en detalle un poquito más adelante, empezaba con ese principio que abarcaba todo, que es el Brahman, y Brahma, que era una, digamos, una deidad que encabezaba todas las demás deidades secundarias, ¿no? Por eso se llama de enoteísmo, o sea, es un politeísmo en donde hay una cabeza, ¿no? Un dios más importante y todos los demás son secundarios, ¿no? Pero aquí ellos trataron de desantropomorfizar, nos parece un trabalenguas, ¿no? Esa idea del Brahman y entonces se quedaron con una idea abstracta, ¿ok? Bien, vamos a profundizar un poquito más de eso en el siguiente párrafo. Le tocaría a... Este párrafo ya se leyó el siguiente. Este comenzó a leerlo Sí, Marlene, Marlene. pero no lo terminó, me parece. A ver, ¿o sí? ¿Sí lo Sí. terminaste? Y me quedaría yo y Anita, Sí, sí, ok. pero no sé cómo vos nos tenés A agendado, ver, querido. vamos ahora a repetir el orden de lectores, pero le voy a dar la palabra a Gloria, que nos quiere preguntar algo o comentar algo. Adelante, Gloria. Comentario, Pepe, el comentario que acaba de hacer Ketty es cuando muchas personas le piden, por ejemplo, apertura al universo y ese tipo de energías. Ujú. Sí, ese es el budismo, ¿no? El budismo no hay Dios, hay energía, la energía del universo, que es el todo, y nosotros formamos parte de ese todo, ¿no? Entonces, no hay la persona, o sea, el libro de Urantia nos explica desde el prólogo, ¿no? Que no hay divinidad sin Dios, y no hay Dios si no hay personalidad, ¿ok? Eh, Entonces, en la deidad definida en la teología del libro de Urantia es Dios como primera fuente y centro, pero también como Padre universal, ¿ok? O ok, sea, como persona a la cual nosotros podemos, ¿no? Eh, acudir. Ujú. dirigirnos y imitarlo y cumplir con su precepto de ser perfectos como Él lo es, ¿no? Y Ya. entonces en eso estamos. Bien, Gracias. esa es la diferencia, ¿no? Que acá hay una deidad despersonalizada y en el budismo ni siquiera hay deidad, sino simplemente la energía del universo. Acá dice, justamente hablan del budismo. Entonces les repito cómo es el orden. Viene Ketita, después Glory, que no leería, entonces pasa Mario, Mayra, Renato, Anita y Marlene. Octavio tampoco lee. Ok. ¿En dónde nos quedamos? Leyó, ahora le toca, creo que a Mario. ¿Y yo? Ah, tú ya leíste, ¿Yo pues. ya leí? Ay, ya Sí, me olvidé. leíste y Ay, no sé. Bueno, ya. Anita, Marlene, ¿verdad? Ketty, Mario, Mayra, Renato, Anita Yo y no sé si he Marlene. leído ya. ¿Ah? Creo que No, no he leyó leído. Lo he Marlene leído porque yo, nos chica. Ya habíamos estoy salteado. confundida ya. Dice que después de ti leyó Marlene por lo que le habían saltado. Sí, entonces por eso te digo, ya leíste a Ketty. Le toca a Mario. Este último párrafo, Mario. Bueno, el budismo surgió en la India en la época en que se escribieron los Upanishads, pero a pesar de 1000 años de éxito, no pudo competir con el hinduismo más tardío. A pesar de su moralidad superior, su representación inicial de Dios era aún menos nítida
que la del hinduismo, que al menos disponía de deidades secundarias de tipo personal. El budismo terminó cediendo en el norte de la India ante la arremetida de un Islam militante con su concepto bien definido de Alá como Dios supremo del universo. Ya, Gracias. este párrafo responde a la pregunta sobre el budismo, ¿no? O sea, el budismo también nace en la India, tenía mejores principios morales que el hinduismo, ¿no? Pero su concepto de Dios era aún más vago, menos nítido. El budismo es conocido como la religión sin Dios, como les decía. Y cuando llegó el Islam, proclamando claramente a Alá como el Dios único y supremo del universo, pues el budismo terminó cediendo al Islam todo el norte de la India. Bien. Ok. Voy Dos, yo, bien, voy yo. bien 3. definido la deidad. Sí, seguimos. 3. La filosofía brahmánica. Aunque la fase más alta del brahmanismo apenas fue una religión, fue sin duda una de las más nobles incursiones de la mente mortal en los dominios de la filosofía y la metafísica. Una vez que se encaminó a descubrir la realidad final, la mente india no se detuvo hasta haber especulado sobre casi todos los aspectos de la teología, a excepción del concepto dual esencial de la religión, la existencia del Padre universal de todas las criaturas del universo y el hecho de la experiencia ascendente en el universo de esas criaturas en su esfuerzo por alcanzar al Padre Eterno, que les ha ordenado que sean perfectas como Él es perfecto. Ok, sigue el siguiente, por favor. El concepto del Brahman, en el concepto del Brahman, las mentes de aquel tiempo captaron verdaderamente la idea de un absoluto que lo permea todo, pues ese postulado se identificaba al mismo tiempo como energía creativa y como reacción cósmica. Se consideraba que el Brahman estaba más allá de toda definición, que sólo podía ser comprendido por la negación sucesiva de todas las cualidades finitas. Es indudable que creían en un ser absoluto, incluso infinito, pero era un concepto desprovisto casi por completo de los atributos de la personalidad y por lo tanto no experimentable por personas religiosas individuales. Ok. Miren, en estos párrafos van a explicarnos cómo el brahmanismo llegó a tener una idea bastante aproximada de Dios como absoluto, como el ello es, como vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, digamos, estaban al nivel del yo potencial que existe estático y potencial por toda la eternidad, ¿no? Recuerdan que en el prólogo estudiamos que la deidad es trina y esa trinidad es a su vez tres absolutos, tres dioses, tres personas distintas, ¿no? Dios como persona es el Padre Universal, que nos mira con amor, al que podemos conocer en términos de una búsqueda sin fin, al que podemos amar y podemos adorar por lo que Él es, ¿no? Un Padre divino que nos regala una chispa de su propia esencia para que viva y experimente con cada uno de nosotros y al mismo tiempo nos guíe en nuestro camino al paraíso, ¿no? Eh, Acá nos dicen que el brahmanismo, que no llegó a ser una religión propiamente, sino una filosofía metafísica que intentó escarbar en casi todos los aspectos de la teología, no llegó a ser una religión porque le faltó el concepto dual esencial de la religión, la existencia del Padre Universal, o sea, Dios como persona, y la carrera ascendente hacia la perfección a través del vasto universo en busca del Padre Eterno, quien nos ha ordenado que seamos perfectos como Él es perfecto. A ver, ¿qué más nos dicen de esta filosofía? Que es muy interesante porque se aproximó mucho a la teología que nos da la revelación. Ahora sí, viene Renato.
El Brahman Narayana se concibió como el absoluto. El ello es infinito, la potencia creativa primordial del cosmos potencial, el yo universal que existe estático, potencial por toda la eternidad. Si los filósofos de aquellos días hubieran sido capaces de dar el siguiente paso en la concepción de la deidad, si hubieran sido capaces de concebir al Brahman como asociativo y creativo, como una personalidad alcanzable por los seres creados y en evolución. Dicha enseñanza se podrá haber convertido en el retrato más avanzado de la deidad en Urantia, puesto que habría abarcado los 5 primeros niveles de la función total de la deidad y podría también quizá haber imaginado los 2 restantes. Miren ustedes, esas mentes indias sí creían en un ser absoluto, incluso infinito, el Brahman Narayana, el ello es, pero carente de personalidad, ¿no? Y por lo tanto no experimentable por las personas religiosas individuales, nos dicen, ¿no? O sea, les faltó concebir el Brahman como asociativo y creativo, como una personalidad capaz de ser reconocida y amada por la criatura evolutiva. Hubiera sido la idea más avanzada de la deidad en nuestro mundo Urantia, abarcando por los primeros 5 niveles de la función de la deidad y quizá, dice, hubieran imaginado los 2 últimos. Recordando el prólogo de nuestro libro azul, sabemos que la deidad actúa en varias fases o en varias, ¿cómo le dicen? Eh, son estados funcionales, ¿no? La deidad es estática cuando está autocontenida, cuando es autoexistente, y es el yo soy, no es el ello es, ¿no? En inglés dice it is. Bien, la deidad potencial es cuando esa deidad manifiesta su voluntad, o sea, cuando imagina o tiene un propósito propio, ¿no? También la deidad es asociativa cuando se autopersonaliza en esta Trinidad, ¿no? En 3 personas distintas. También la deidad es creativa, es evolutiva. Y los 2 últimos niveles son la deidad suprema, que es la deidad autoexperiencial y unificadora de creador y criatura en el espacio-tiempo, y la deidad última, que es autoproyectada y trascendente del espacio-tiempo al nivel absonito del universo maestro, ¿no? Bien, eso es lo que le faltó a la filosofía hindú. Seguimos con Anita. Lee los 2 siguientes. El principio kármico de la continuidad causal está también muy cerca de la verdad de la síntesis repercusiva de todas las acciones del espacio-tiempo en la presencia de deidad del Supremo. Pero este postulado nunca contempló que la persona religiosa individual pueda lograr personalmente a la deidad y alcanzar su nivel. Solo prevé la absorción última de toda personalidad por la sobrealma universal. Por otra parte, la filosofía del brahmanismo estuvo muy cerca de caer en la cuenta del morar interior de los ajustadores del pensamiento, pero esta percepción quedó distorsionada por una concepción errónea de la verdad. La enseñanza de que el alma es el morar interior del Brahman habría preparado el terreno para una religión avanzada si este concepto no hubiera sido totalmente adulterado por la creencia de que no existe ninguna individualidad humana fuera de este morar interior del uno universal. Ya, esto es bien interesante. Miren, estos filósofos indios también concibieron la idea de una sobrealma universal única, o sea, se acercaron al concepto de Dios el Supremo, ¿no?
por el principio kármico de la continuidad causal y la síntesis o absorción última de toda personalidad por dicha sobrealma. También estuvieron cerca del morador interno, de los ajustadores del pensamiento, al enseñar que el alma es el morar interior del Brahman, o sea, de esa energía universal que lo crea y lo mantiene todo. Pero cayeron en el error de creer que no hay individualidad humana, que no hay una, digamos, una personalidad en el ser humano, sino el uno universal, o sea, ese todo que dicen, ¿no? Tampoco llegaron al concepto del alma morontial, algo humano, nuevo y único, producto de la unión de la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Eso es lo que viene más adelante. Marlene, por favor. En la doctrina de la fusión del alma-yo con la sobrealma, los teólogos de la India no contemplaron la supervivencia de algo humano, algo nuevo y único, algo nacido de la unión de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La enseñanza sobre el regreso del alma al Brahma es muy paralela a la verdad del regreso del ajustador al seno del Padre Universal, pero hay algo que también sobrevive y que es distinto al ajustador, el homólogo morontial de la personalidad del mortal. Este concepto esencial estuvo fatalmente ausente de la filosofía brahmánica. Ok, o sea, para ellos el alma no era algo creado por la persona, ¿no? Sino era parte de esa sobrealma universal, ¿no? Entonces, que inclusive podía cohabitar la persona, pero no era algo nuevo, era parte de ese todo, como les decía, ¿no? Entonces no llegaron a tener un concepto claro de alma morontial, algo humano, algo nuevo, creado por nosotros mismos, o sea, nuestra mente espiritualizada por la presencia del ajustador de pensamiento, ¿no? Eh, el alma es algo que también sobrevive y es distinta al ajustador. El alma es el homólogo morontial de la personalidad del mortal, o sea, lo que va a pasar y va a seguir viviendo al otro lado. Bien. Ahora sí, Ketty, nos lees el siguiente párrafo. La filosofía. La filosofía brahmánica se ha aproximado a muchos de los hechos del universo y se ha acercado a numerosas verdades cósmicas, pero ha caído con demasiada frecuencia en el error de no diferenciar entre los varios niveles de la realidad, como son el absoluto, el trascendental y el infinito. No ha sabido tener en cuenta que lo que puede ser finito o ilusorio en un nivel absoluto puede ser absolutamente real en el nivel finito. Y tampoco ha sabido reconocer la personalidad esencial del Padre Universal, con quien se puede establecer contacto personal en todos los niveles, desde la experiencia limitada de la criatura evolutiva con Dios hasta la experiencia ilimitada del Hijo Eterno con el Padre del Paraíso. Vean ustedes, entonces a pesar de haberse aproximado, ¿no?, a tantas verdades reveladas, la filosofía brahmánica no pudo diferenciar los distintos niveles de la realidad. Ustedes saben, nosotros vivimos una realidad que es la realidad finita, la realidad del espacio-tiempo. Hay una realidad que trasciende el espacio-tiempo, que es la realidad absonita, ¿no? O la trascendental, como lo ponen acá. Y por encima de ella está el absoluto, o sea, la realidad del paraíso, ¿no? Absoluto y eterno. Tampoco supo reconocer la personalidad del Padre Universal, como hemos repetido, ni la relación personal que podemos tener con Él, desde las limitaciones de lo finito hasta la experiencia ilimitada
del Hijo Eterno con el Padre del paraíso, como nos dice acá. Y ahí cerramos esta sección. Pasamos ahora a la religión hindú. Le toca a Gloria. Bueno, me Perdón, le toca. toca a Mario. La religión hindú. Con el paso de los siglos, el pueblo llano de la India volvió en parte a los antiguos ritos de los Vedas, tal como habían quedado modificados por las enseñanzas de los misioneros de Melquisedec y cristalizados por el clero brahmánico posterior. Esta religión, la más antigua y cosmopolita del mundo, experimentó nuevos cambios en respuesta al budismo y al jainismo, y más tarde a las influencias del maometismo y el cristianismo. Pero para cuando llegaron las enseñanzas de Jesús, estaban ya tan occidentalizadas que eran una religión del hombre blanco y por lo tanto extraña y ajena a la mentalidad hindú. Ok. Miren, la religión hindú es la más antigua y la más cosmopolita del mundo. Bien. El culto ario-védico se modificó con las enseñanzas de los misioneros de Melquisedec y luego por los sacerdotes brahmanes. Más tarde se vio influida por el budismo, más tarde por el jainismo, posteriormente por el islam y finalmente por el cristianismo. ¿Ok? Hace 2000 años, cuando llegó Jesús, nos dice, el hinduismo era ya una religión muy occidentalizada, ¿no? Extraña y ajena a la mentalidad de los hindúes. Bien, ¿qué más nos cuentan acá? Sí, Ahí voy. adelante. La presente teología hindú describe 4 niveles descendentes de deidad y divinidad. 1. El Brahman, el absoluto, el único infinito, el ello es. 2. La Trimurti, la Trinidad Suprema del hinduismo. Brahma, el primer miembro de esta asociación, es concebido como autocreador a partir del Brahman o la infinitud. Si no fuera por su estrecha identificación con el uno infinito panteísta, Brahma podría constituir el fundamento de un concepto del Padre universal. A Brahma se le identifica también con el destino. Sí. La adoración al segundo y al tercer miembro, Shiva y Vishnu, surgió en el primer milenio después de Cristo. Shiva es el señor de la vida y la muerte, el dios de la fertilidad y el amo de la destrucción. Se cree que Vishnu se encarna periódicamente en forma humana. De ahí su gran popularidad, pues se hace real y viviente en la imaginación de los indios. Algunos consideran a Shiva y Vishnu supremos sobre todo. Ok. Entonces, actualmente la teología hindú describe 4 niveles descendentes de deidad y divinidad. Primero está el Brahman, que es el absoluto o infinito que habíamos dicho. No es el yo soy, o sea, una personalidad, sino el ello es. ¿Ok? Después está la Trimurti, que es la Trinidad del hinduismo, que está constituida por Brahma, Shiva y Vishnu. ¿No? Entonces, Brahma surge del Brahman, o sea, de esa energía, de ese todo. Shiva y Vishnu recién son adorados en el primer milenio después de Cristo. Y el más popular y real, ¿no?, y viviente es Vishnu, pues se reencarna en forma humana y los grandes personajes de la humanidad, incluyendo a Buda y el mismo Jesús, son considerados como reencarnaciones de Vishnu, como vamos a ver más acá. Bien, le toca a Renato. Las deidades ven los antiguos dioses de los arios
Perdón, Renatito, ¿puedes repetir? Y mantente cerca del micrófono porque algunas palabras ya no se te escuchan. No Ok. sé por qué. Sí. Las deidades védicas y posvédicas. Muchos de los antiguos dioses de los arios, como Agni, Indra o Soma, han perdurado como dioses de segundo orden por detrás de los tres miembros de la Trimurti. Desde los primeros días de la India védica surgieron muchos otros dioses que han sido incorporados también al panteón hindú. Sí. Ok. ¿Sigo? Sí, ese pedacito. 4. Los semidioses. Superhombres, semidioses, héroes, demonios, fantasmas, espíritus malignos, duendecillos, monstruos, trasgos y santos de culto más recientes. Ok. Miren, aquí encontré un pequeño error en esta traducción. ¿Ya? Cuando habla de las deidades védicas y posvédicas, nos dicen muchos de los antiguos dioses de los arios, como Agni, Indra o Soma. No es Indra y Soma sinónimos. Soma era otro dios. Entonces es Agni, Indra y Soma, ¿no? Y han perdurado como dioses de segundo orden por detrás de los tres miembros de la Trimurti, o sea, de la primera Trinidad. Es como una subtrinidad, ¿no? Estos son tres dioses, no es que Indra o Soma sean el mismo dios, ¿ok? Es un error importante. En el texto en inglés, ya lo verifiqué, dice Agni, Indra and Soma, ¿ok? Es uno más. Soma es uno más. Soma es un dios relacionado con los brebajes, con las pócimas que usaban estos sacerdotes hindúes para entrar en un estado de trance o de, bueno, como decir el ayahuasca, un brebaje, una droga, ¿no? O la mescalina, no sé. Entonces, era el dios que se manifestaba bajo el efecto de esas drogas, ¿no? Bien. Entonces, esas son deidades védicas y posvédicas. La de los arios, Agni, Indra y Soma, ¿m? Han persistido como deidades secundarias a los tres miembros de la Trimurti, así como otros muchos dioses que han sido incorporados al panteón hindú. Después hablan de semidioses, héroes, ¿no? Superhombres, fantasmas, espíritus malignos, monstruos, duendecillos, trasgos y santos de los cultos más recientes. Estos son unos santos, santones hindúes, y acá tienen parte del panteón de dioses hindú, ¿no? Hay una cantidad de dioses, unos con trompita inclusive. Bueno, hay gran variedad que un poco manifiestan o son la expresión de las mentes, de la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Tan variopintos y cosmopolitas que hay en la India. Bien, seguimos. Le tocaría a Mayra. Sí. A mí. ¿No leyó Renato? Perdón, ha leído Mario. Renato. ¿Quién leyó ahorita? Renato, toca a sí. Anita, le Leyó toca. Mayra, leyó Renato, le toca a Anita. Sí, pero ya no voy a decir nada. Ustedes mismos ya saben si les toca o no. Ya no me complico porque si les digo, me salto a alguien y voy a quedar mal. Claro. Sí, adelante, Ani. Ok. A pesar de su largo fracaso en conseguir vivificar al pueblo indio, el hinduismo ha sido por lo general una religión tolerante. Ha demostrado ser la más adaptable y amorfa de todas las religiones de Urantia, y ahí radica su punto fuerte. Su capacidad de cambio es casi ilimitada y su margen de ajuste extraordinariamente amplio y flexible. Abarca desde las elevadas especulaciones semimonoteístas del Brahman intelectual hasta el fetichismo contumaz y los ritos primitivos practicados por creyentes ignorantes de las clases degradadas y deprimidas. Bien. Miren, el hinduismo pues no ha sido
por decirlo, vivificante para el pueblo indio. Pero su fortaleza radica en su tolerancia y adaptabilidad, dice, su flexibilidad, su capacidad de cambio. El hinduismo abarca elevadas especulaciones semimonoteístas, pero también ritos primitivos y fetichismo contumaz, nos dicen acá. A ver. El hinduismo ha sobrevivido porque forma esencialmente parte inherente del tejido social básico de la India. No posee una gran jerarquía que pueda ser trastocada ni destruida. Está entretejido en el patrón de vida del pueblo. Su capacidad de adaptación a los cambios es superior a la de todos los demás cultos y tiende a mostrar actitudes tolerantes de adopción hacia muchas otras religiones, como cuando afirma que Gautama Buda e incluso el mismo Cristo son encarnaciones de Vishnu. Léete el último también. Lo que necesita la India de hoy es una representación del Evangelio jesuiciano, la paternidad de Dios y la filiación y consiguiente hermandad de todos los hombres que se hace realidad personal en el ministerio de amor y el servicio social. En la India existe el marco filosófico y está implantada en la estructura cultural. Solo se necesita la chispa vitalizante del amor activo descrito en el Evangelio original del Hijo del Hombre, pero despojado de los dogmas y las doctrinas occidentales que han tendido a hacer de la vida de otorgamiento de Miguel una religión del hombre blanco. Y ya, miren ustedes, el hinduismo ha sobrevivido porque forma parte de la idiosincrasia de los pueblos de la India y porque no tiene un gran clero o jerarquía eclesiástica, ¿no? Además de ser tolerante con otras religiones y tener una gran capacidad de adaptación. La India necesita, dice, conocer el Evangelio de Jesús, la paternidad de Dios y la filiación y consiguiente hermandad de todos los seres humanos, ¿no? La filiación con Dios y la hermandad del hombre se expresa en el amor y el servicio social desinteresado. Todo está listo para ese gran cambio, pero la chispa vitalizante del Evangelio del Hijo del Hombre debe estar despojado, nos dice, de esos dogmas y esas doctrinas occidentales que lo han contaminado, diría yo. Bien, pasamos a la última sesión que vamos a ver hoy día. Esta, creo que no, podríamos avanzar hasta la sexta, quizás si nos da el tiempo, porque este documento es largo, tiene 12 secciones y son muy interesantes que vale la pena avanzarlas con toda tranquilidad y calma. A ver, le toca a Marlene. Marlene ya leyó, ¿no? Toca a mí, Eti. Sí, 5. El mic, Ketty, querida. Se cerró el micro, Ketty. Estás mutis. ya, ok, disculpen. La lucha por la verdad en China. Ahora sí. A su paso por Asia, difundiendo las doctrinas del Dios Altísimo y la salvación por la fe, los misioneros de Salem absorbieron gran parte de la filosofía y el pensamiento religioso de los diversos países que atravesaron. Pero los maestros enviados por Melquisedec y sus sucesores cumplieron fielmente su misión. Penetraron en todos los pueblos del continente eurasiático, y llegaron a China a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los salemitas mantuvieron su sede durante más de 100 años en Sifuj, donde formaron maestros chinos que enseñaron en todos los dominios de la raza amarilla. Miren qué linda pagoda o templo chino hay ahí, ¿no? Hace unos 3.500 años, o sea, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, los misioneros de Salem
llegaron finalmente a la China. Habían atravesado el Asia, no solo propagando la doctrina del Dios único y la salvación solo por la fe, que era el Evangelio de Melquisedec, sino también absorbieron la filosofía y el pensamiento religioso de los países europeos y asiáticos por los que tuvieron que atravesar, ¿no? Entonces, los sacerdotes salemitas que se ubicaron en ese lugar que se llama el Sifuch, ¿no? Donde permanecieron más de 100 años, ¿no? Ahí formaron los maestros chinos que enseñaron en toda la nación asiática poblada por la raza amarilla. Bien. Seguimos, Mario, ¿nos lees? Gracias. Como consecuencia directa de esta enseñanza, surgió en China la forma más temprana de taoísmo, una religión muy distinta de la que hoy lleva este nombre. El primer taoísmo o proto-taoísmo estaba conformado por los factores siguientes. 1. Las enseñanzas supervivientes de Xinglan Tong, que persistían en el concepto del San Fi o San Shui, el dios del cielo. En tiempos de Xinglan Tong, el pueblo chino se hizo prácticamente monoteísta. Concentraron su adoración en la verdad única, conocida más tarde como el espíritu del cielo, el regidor del universo. La raza amarilla no perdió nunca del todo este primer concepto de la deidad, aunque en los siglos siguientes muchos dioses y espíritus de menor rango se infiltraron subrepticiamente en su religión. Gracias. Ok, entonces miren ustedes, de esas enseñanzas de Sifuch, ¿no? Nació el taoísmo. El taoísmo actual es una religión que se parece muy poco al taoísmo original. ¿Recuerdan que les hablé del libro de Wayne Dyer, el Tao Te Ching? Bueno, les iba a poner la carátula, acá me olvidé de pegarle la carátula del libro. El taoísmo original se conformaba de varios factores y el primero que nos acaba de leer Mario es las enseñanzas de Singlantón. ¿Recuerdan? Singlantón fue el líder de la raza amarilla. Entonces, el Shang-Ti, el dios del cielo, la verdad única, conocida más tarde como el espíritu del cielo, el regidor del universo. Bien, nos dice que los hombres amarillos siempre creyeron en ese dios, o sea, fueron monoteístas, pero dejaron que otros muchos dioses de menor rango se metieran en su religión. O sea, se convirtió en una especie de enoteísmo. Muchos dioses, pero con uno principal a la cabeza, ¿verdad? Bien. ¿Ustedes creen que el libro de Urantia presenta una teología enoteísta? O sea, debajo del Padre Universal hay también muchos dioses, ¿no? Los hijos creadores, ¿ah? Los espíritus maestros. ¿Es así? A ver, vayan madurando la idea. No les pido una respuesta automática. Seguimos. 2. La religión de Salem, de una deidad creadora altísima, dispuesta a otorgar su favor a la humanidad en respuesta a la fe del hombre. Aunque es lamentablemente cierto que cuando los misioneros de Melquisedec llegaron a las tierras de la raza amarilla, su mensaje original ya se le había apartado mucho de las sencillas doctrinas de Salem en tiempo de Maquiventa. Yeah. Recuerdan que habían atravesado pues mucho tiempo, muchos siglos habían pasado por Europa y Asia y habían absorbido también las culturas y las religiones de esos pueblos por donde habían atravesado. Sigue, por favor, Glorita. 3. El concepto del absoluto Brahman de los filósofos indios unidos al deseo de librarse de todo mal.
La mayor influencia externa en la difusión hacia el este de la religión de Salem fue probablemente la de los maestros indios de la fe védica, que inyectaron su concepto del Brahman, el absoluto, en el pensamiento salvacionista de los salemitas. Ok, entonces hubieron tres influencias, o sea, tres factores, ¿no? Las enseñanzas de Siglantón, ya vimos la religión de Salem, el Altísimo, la deidad creadora, ¿no? Pero, como les decía, el mensaje original de Maquiventa se diluyó un poco, se mezcló un poco, se contaminó un poco a través de este largo viaje por el Asia hacia la China, a través de tantos pueblos, ¿no? Y por último, el concepto del absoluto Brahman de los filósofos indios, unido al deseo, dice, de librarse de todo mal. Y esa fue la influencia más fuerte que recibieron los alemitas proveniente de los maestros indios de la fe védica. Sí, Mario, ¿quieres agregar algo o preguntar algo? Hermano, no, quiero comprender bien la pregunta que dejaste como inquietud para próximas charlas o próximas reuniones, clases. ¿Cómo es que sería si nosotros creemos que hay, ¿cómo fue el término que dijiste? O sea, el enoteísmo es Sí, un dios que preside a todos los demás dioses, ¿no? Pero son muchos dioses. Es un politeísmo con una cabeza, con un dios en la cabeza. Como digamos Zeus y el panteón de dioses griegos, ¿no? claro. Con Me Zeus a hace la... acordar al dibujo animado a todos los defensores de Zeus, viste que eran malvados. Ujú. Está bien, está bien, está bien. Fue una ocurrencia mía nada más. Este, está. La pregunta está muy buena y es motivo de un proceso informativo a nivel grupal, para tener una puesta en común cuando así la, la posibilidad lo amerite, que vayamos observando y viendo, porque es importante lo que preguntaste, por nuestras propias creencias, por nuestras propias eh, miradas, apreciaciones, discernimientos. Eso es lo más sagrado. Está muy bueno lo que propones. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, gracias. Es algo para meditar, ¿no? Como les digo, Claro, nosotros, nuestro primer padre es Jesús, ¿no? Es el padre de nuestro universo, ¿no? Y a él lo adoramos también. Jesús es digno de adoración. Pero hay un Padre universal por encima de ¿no? Jesús, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios o el Hijo unigénito, porque cada hijo creador es totalmente distinto y único, ¿no? Bueno, entonces es como decir, muchos dioses presididos por una cabeza, parece enoteísmo, pero no lo es. ¿Por qué? Ya lo explicaremos. Ahora seguimos con nuestro documento. ¿Qué les Claro. parece? Este, le Esta, toca a yo, Mayra Reyo Renato, ¿no? sí, Sí. esta creencia compuesta se difundió por las tierras de las razas amarillas y morena como influencia subyacente en el pensamiento filosófico religioso en Japón. Este protatoísmo recibió el nombre de Sinto, y en ese país tan distante de la ciudad palestina de Salem, las gentes supieron de la encarnación de Maquiventa Melquisedec, que moró en la tierra para que la humanidad no olvidara el nombre de Dios. Sí, miren ustedes, ¿no? A pesar de estar tan lejos. Bien, acá nos dice que esa creencia compuesta, o sea, la védica y la salemita, se difundió por las tierras de las razas amarilla y morenas. Si dicen las razas morenas, estamos hablando también todo ese sudeste asiático, parte de Arabia, ¿no? Del norte de África, ¿no? Egipto, en fin. Y en Japón, a ese taoísmo o proto-taoísmo, ¿no? Se le llamó Shinto o Sinto, ¿no?
Y a pesar de la distancia, la gente de Japón, ¿no? A pesar de la gran distancia que hay con la Palestina, con Salem, donde predicaba Maquiventa, ¿no? Ellos supieron que Maquiventa, Melquisedec, se encarnó en la tierra para que la humanidad no se olvidara de el nombre de Dios. Interesante, o sea, esa información llegó limpia, clara y concisa hasta el Japón. Seguimos, Mayra, perdón, ¿han leído Mario? Anita, Ani. Creo que se ha alterado un poquito el orden, ¿no? Era Ketty, Mario, Mayra, Renato, Renato, Anita y ajá. Marlene. Ok, no importa, seguimos. ¿A quién le toca? Ah, A Anita, leído Renato, de, pero Mayra también había leído, entonces le tocaría a Anita, ya. Anita, adelante. En China, todas estas creencias se confundieron y combinaron más tarde con el creciente culto a los antepasados. Pero desde los tiempos de Xinglangtong, los chinos nunca más volvieron a ser esclavos impotentes del poder sacerdotal. La raza amarilla fue la primera en romper las cadenas de la barbarie para entrar en una civilización ordenada, porque fue la primera en liberarse hasta cierto punto del miedo abyecto a los dioses. No temían ni siquiera a los fantasmas de los muertos como los temían otras razas. China se estancó cuando no supo progresar más allá de su temprana emancipación de los sacerdotes y cayó en un error casi igual de calamitoso, el culto a los antepasados. Y creo que este es el último párrafo. Termínalo y comentamos los dos últimos. Pero los alemitas no trabajaron en vano. Los grandes filósofos chinos del siglo VI construyeron sus enseñanzas sobre los fundamentos de su evangelio. La atmósfera moral y los sentimientos espirituales de la época de Lao Tse y Confucio nacieron de las enseñanzas impartidas en tiempos anteriores por los misioneros de Salem. Ya, acá no mencionan antes de Cristo, después de Cristo. Discúlpame que me tengo que retirar. Sí, anda nomás, ya estamos terminando. Es Gracias. siglo VI antes de Cristo, porque hablan de Lao Tse y Confucio que fueron antes de Cristo, ¿no? Entonces, en China, esas enseñanzas se mezclaron con el culto a los antepasados que venía creciendo, pero desde tiempos de Xinglantong ya se habían liberado de los sacerdotes. La raza amarilla fue la primera en salir de la barbarie, dicen, y entrar en una civilización ordenada gracias a haberse liberado no solamente de los sacerdotes, sino también del miedo a ciertos dioses y a los fantasmas e incluso a los espíritus de los muertos. Pero los chinos se estancaron, ¿no? Posteriormente de esa emancipación cuando cayeron en el error del culto a los antepasados. ¿Okay? Los grandes filósofos chinos del siglo VI, ya saben, antes de Cristo, basaron sus enseñanzas en el Evangelio de Salem. La moral y la espiritualidad de Lao Tse y Confucio nacieron de las enseñanzas directamente, de las enseñanzas impartidas por los misioneros de Melquisedec unos 1000 años antes. ¿Ok? Y ahora vemos por qué sucedió eso. Esto es muy interesante lo que viene a continuación. Me corresponde a mí. Marlene, adelante. Sexto, a Marlene. Lao Tse y Confucio. Unos 600 años antes de la llegada de Miguel, Melquisedec tuvo la impresión de que la pureza de sus enseñanzas en la tierra estaba en grave peligro de ser absorbida de forma generalizada por las creencias más antiguas de Urantia. Había transcurrido mucho tiempo desde el fin de su estancia en la carne y le parecía que su misión como precursor de Miguel corría el riesgo de fracasar. Por eso en el siglo VI antes de Cristo, Urantia pudo asistir a un despliegue excepcional de verdad religiosa múltiple gracias a una coordinación poco frecuente de factores espirituales, algunos de ellos
ni siquiera comprendidos por los supervisores planetarios. El Evangelio de Salem fue replanteado y revitalizado por mediación de varios maestros humanos y gran parte de lo que entonces se expuso ha perdurado hasta los tiempos de estos escritos. Ok, acá tienen ustedes a Lao Tse, también se le conoce como Lao Tzu, y Confucio. Fueron casi contemporáneos aquí y se conocieron, ¿no? Seguramente varias veces se reunieron para tomar un tecito, un chai, un té chino, ¿no? Y conversar sobre sus ideas espirituales, ¿no? Miren ustedes, este párrafo es súper interesante y es subrayado ahí un renglón. Recuerden que luego de la partida de Maquiventa, él se queda como quien dice, supervisando, ¿no? Cómo se mantenían las enseñanzas que había impartido en Salem, ¿no? O sea, él no se desentiende del planeta, cumple su misión, se va, pero se queda, ¿no? Con un ojo puesto en la evolución espiritual, religiosa de la humanidad, ¿no? Bueno, 600 años de la venida de Miguel a Urantia, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo, o sea, hace 3400 años. ¿No? En ese momento nos dicen, Maquiventa le dio la impresión, tuvo la percepción, podríamos decir, de que sus enseñanzas se estaban perdiendo, de que estaban siendo reemplazadas por las creencias religiosas más antiguas. O sea, muchos dioses, sacrificios, entre ellos sacrificios humanos, rituales mágicos, fetiches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí mencionan algo muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Nos dicen que hay un despliegue excepcional de verdad religiosa gracias a una coordinación poco frecuente de factores espirituales, algunos de ellos ni siquiera comprendidos por los supervisores planetarios. ¿Qué nos quieren decir con esto, no? Aquí pienso que actúan seguramente el Espíritu Santo, eh, seguramente los ángeles de la religión. Recuerdan que hemos estudiado eso de los serafines, ¿no? Hemos leído hace poco en el documento 92, en la introducción de ese documento, el 05, ¿no? Que hablan que hay influencias, así como el circuito de adoración y sabiduría, el Espíritu Santo, ¿no? Que son los que promueven la evolución de las mentes para adoptar o para avanzar en lo que se llama la religión evolutiva. Pero a eso se agrega la religión revelada, ¿no es cierto? Y entonces hay personas que van apareciendo a lo largo de la historia que van a tener como misión, ¿no? Hemos hablado también de eso, de los llamados reservistas del destino. Tener como misión reavivar estas cosas, estos conceptos, ¿no? ¿No? Entonces, es así que pienso que gracias a la intervención de los ángeles de la religión, seguramente seres intermedios, ¿no? Y las influencias del mismo Espíritu Santo, ¿no? Aparecen estos grandes maestros espirituales y aparecen en todo el mundo. Pero aquí, como estamos en Oriente, nos mencionan a Lao Tse y Confucio. ¿Ok? Bien, entonces ellos no aparecieron así de casualidad. Fue algo que Maquiventa supo coordinar, ¿no? Con todas las fuerzas espirituales que se preocupan de nuestra evolución, de nuestro crecimiento espiritual como humanidad, ¿no? En este mundo. Seguimos. Ha leído Marlene y ahora sí, Ketty. Bien. A ver, ya. Este siglo excepcional de progreso espiritual se caracterizó por grandes maestros religiosos, morales y filosóficos en todo el mundo civilizado. En China, los dos maestros destacados fueron Lao Tse y Confucio. Sí. Lao Tse construyó directamente sobre los conceptos de la tradición de Salem,
cuando declaró que el Tao era la única causa primera de toda la creación. Lao era un hombre de gran visión espiritual. Enseñó que el destino eterno del hombre era la unión sempiterna con el Tao, Dios supremo y Rey universal. Alcanzó una profunda comprensión de la causalidad última, pues escribió: la unidad nace del Tao absoluto. De la unidad aparece la dualidad cósmica. De esta dualidad brota a la existencia la Trinidad. Y la Trinidad es la fuente primaria de toda realidad. Toda realidad está siempre en equilibrio entre los potenciales y los actuales del cosmos, y estos están armonizados y eternamente por el espíritu de la divinidad. Miren ustedes, entonces Lao Tse dice, se basó directamente en los conceptos de Salem. Llamó Tao a la primera fuente y centro, ¿no? Pero también le llamó Dios Supremo, el Rey Universal, es decir, está hablando de una persona, no de una idea abstracta como el Brahman, el hinduismo, ¿no? Además habla de la Trinidad como fuente primaria de toda realidad. Claro, Continúa, Mario, por favor. sí. Enseñó el regreso de la criatura al Creador e imaginó la vida como el emerger de una personalidad desde los potenciales cósmicos, mientras que Perdón, la Mario. muerte, Mario, te has ¿cómo? salteado el anterior. Lao Tse fue además, dice, Lao Tse fue además uno de los primeros exponentes de la doctrina de devolver bien por mal. La bondad engendra bondad, pero para alguien que es verdaderamente bueno, el mal engendra también bondad. miren qué interesante. Ay, Sí. qué- Gracias. Enseñó el regreso de la criatura al Creador e imaginó la vida como el emerger de una personalidad desde los potenciales cósmicos, mientras que la muerte era como el retorno al hogar de la personalidad de esa criatura. Su concepto de fe verdadera era poco común y él también la comparaba con la actitud de un niño pequeño. Miren, todas estas cosas, él se adelantó a lo que dijo Jesús. Jesús decía, bendigan al que los maldice o al que les hace daño, ¿no? Y aquí, fíjense hasta dónde llegaba su sabiduría, que decía que cuando alguien es verdaderamente bueno, la maldad también engendra bondad. ¿Qué quiere decir? Que uno, al aprender de sus errores, ¿no? Se perfecciona, ¿no? Al cometer el error y darse cuenta del error y tener una, digamos, una línea moral, porque es una persona buena. Entonces sí aprende de eso, no persiste en el error. ¿Mm? Y también hablan acá de la actitud de un niño pequeño, o sea, hay que ver a Dios como un padre y nosotros como un hijo que confía ciegamente en su padre y sabe que el padre lo ama y lo va a llevar por el buen camino, ¿no? Lo va a llevar sano y salvo, ¿no? Al destino. Eso es algo muy hermoso, ¿no? Ser como niños ante nuestro Padre del cielo. Bien, seguimos con Mayra, por favor. Su comprensión del propósito eterno de Dios era clara, pues dijo, la deidad absoluta no lucha, pero sale siempre victoriosa, no coacciona a la humanidad, pero está siempre dispuesta a responder a sus deseos verdaderos. La voluntad de Dios es eternamente paciente y su expresión es eternamente inevitable. Al hablar de la persona verdaderamente religiosa, expresó así la verdad de que es más bienaventurado dar que recibir. El hombre bueno no trata de retener la verdad para sí, sino que intenta conferir esas riquezas a sus semejantes, pues eso es hacer realidad la verdad.
La voluntad del Dios absoluto siempre beneficia, nunca destruye. El propósito del verdadero creyente es actuar siempre, sin coaccionar nunca. Miren, les sigo recomendando el libro de Wayne Dyer. Es un libro basado en las enseñanzas antiguas del Tao. Él consiguió a varios traductores expertos en el chino antiguo, ¿no? Para que tradujeran esos escritos que él encontró en una biblioteca, eh, investigando y bueno, estaban refundidos, perdidos por ahí, ¿no? Y se leen cosas preciosas, algo como lo que acaba de leer eh, Mayra, que dice, qué dulce es mi Tao, refiriéndose a esa primera fuente y centro, pero al mismo tiempo a esa persona que nos mira con amor, ¿no? Y dice, Él es siempre dulce y sereno. Él aparentemente no hace nada, pero no deja nada sin hacer, ¿no? Esas cosas bellas se leen en ese libro, es muy, muy lindo sobre esta filosofía del Tao, que no tiene nada que ver con la secta sobre Tao que hay ahora, ¿no? Y que mucha gente entra y bueno, no hace daño, pero no es ni la sombra de lo que realmente predicó Lao Tse. Seguimos, Renato, por favor. Enseñanzas de Lao sobre la no resistencia y la distinción que hizo entre acción y coerción se permitieron más tarde y se transformaron en las creencias de no ver nada, no hacer nada y no pensar en nada. Pero Lao no enseñó nunca semejante error, aunque su exposición de la no resistencia ha contribuido sin duda a promover las preferencias pacíficas de los pueblos chinos. Bien, Marlene, lee los siguientes, por favor, los dos siguientes. Sin embargo, el taoísmo popular de la Urante del siglo XX tiene poco en común con los sentimientos elevados y los conceptos cósmicos del viejo filósofo que enseñó la verdad como él la percibía. La fe en el Dios absoluto es la fuente de la energía divina que rehará el mundo y mediante la cual el hombre asciende a la unión espiritual con el Tao, la deidad eterna y el creador absoluto de los universos. Confucio fue un contemporáneo más joven de Lao en la China del siglo VI. Confucio basó sus doctrinas en las mejores tradiciones morales de la larga historia de la raza amarilla y estuvo algo influido también por las tradiciones supervivientes de los misioneros de Salem. Su trabajo principal consistió en compilar los dichos sabios de filósofos antiguos. Fue rechazado como maestro durante su vida, pero sus escritos y enseñanzas han ejercido desde entonces una gran influencia en China y Japón. Confucio estableció nuevos principios para los chamanes al sustituir la magia por moralidad, pero construyó demasiado bien, hizo del orden un nuevo fetiche e instauró un respeto hacia la conducta de los antepasados que siguen siendo venerados por los chinos en el momento de escribir esto. Continúa, Ketita. La predicación. La predicación de Confucio sobre la moralidad se basaba en la teoría de que el camino terrenal es la sombra deformada del camino celestial, que el verdadero patrón de la civilización temporal es la imagen reflejada del orden eterno del cielo. El concepto potencial de Dios en el confucianismo estaba casi completamente subordinado al énfasis puesto en el camino al cielo, el patrón del cosmos. Sigue, por favor. Las enseñanzas de Lao se han perdido para todos excepto para una minoría en Oriente. En cambio, los escritos de Confucio han constituido desde entonces la base del tejido moral de la cultura de casi un tercio de los urantianos. Estos preceptos confucianos, aunque perpetúan lo mejor del pasado,
eran un tanto contrarios al mismo espíritu chino de investigación que había impulsado esos logros tan venerados. La influencia de estas doctrinas fue combatida sin éxito, tanto por los esfuerzos imperiales de Xin Shi Huang Ti, como por las enseñanzas de Mo Ti, que proclamó una hermandad fundada no en el deber ético, sino en el amor a Dios. Trató de reavivar la antigua búsqueda de nuevas verdades, pero sus enseñanzas fracasaron ante la vigorosa oposición de los discípulos de Confucio. Bien, todo esto es histórico, es muy interesante. Mayo, ¿nos lees el siguiente, por favor? No hay mucho que comentar acá, todo está claro. Seguimos. Ya terminamos esta sección y ahí lo vamos a dejar. Como muchos otros maestros espirituales y morales, tanto Confucio como Lao Tzu acabaron siendo deificados por sus seguidores durante el periodo de oscuridad espiritual que abismó a China entre la decadencia y perversión de la fe taoísta y la llegada de los misioneros budistas procedentes de la India. Durante esos siglos de declive espiritual, la religión de la raza amarilla degeneró en una teología